Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Este fin de semana París no fue una fiesta, como reza el título de las memorias de Ernest Hemingway, sino una hoguera. Tras varias semanas de protestas de un colectivo autodenominado Los Chalecos Amarillos, de Gilets Jaunes en francés, no sé si lo he pronunciado bien del todo, pues bien, sí creo que esto empezó aproximadamente a mediados del mes de noviembre, es cuando empezaron a protestar, llevan por lo tanto algo más de 2 semanas, pues el pasado sábado la situación se desbordó completamente en la capital, en París, y nos regaló unas cuantas imágenes, la verdad es que bastante sorprendentes. Unas 1.500 personas aproximadamente, con ganas de gresca, por cierto. La manifestación era mucho mayor, se calcula que había unas 85-90.000 personas en esta manifestación del sábado. Pues bien, de esas 85-90.000, unas 1.500 se enfrentaron a los policías antidisturbios que habían enviado pues, para refrenar un poco los excesos de esta minoría tan ruidosa. Esto ocasionó multitud de destrozos, que son los que pudimos ver en la televisión y en fotografías en los periódicos, etcétera, a través de las redes sociales también. Tuvieron que emplearse las fuerzas del orden, las ambulancias, etcétera, los bomberos, porque empezaron a encender hogueras, a quemar automóviles, a apedrear escaparates de las tiendas y de los restaurantes del centro de París. Al final, en resumidas cuentas, hubo más de 100 heridos y unos 300 detenidos. Se atrevieron incluso, y esto fue lo más llamativo de todo, se atrevieron con el Arco del Triunfo, que es uno de los símbolos de Francia. Asaltaron incluso algunos, los más desmadrados de todos, las tiendas de souvenirs, entraron dentro del propio arco, que aunque por fuera parezca muy macizo, está hueco, como todos los grandes arcos del Triunfo. Y bueno, lo pintarrajearon a placer, hicieron unos grafitis y encendieron hogueras, también a placer, por todos los campos elíseos. En fin, una postal no precisamente turística de la Ciudad de la Luz. Así que vamos a desentrañar las claves de este inesperado y extraño movimiento. Esta de los chalecos amarillos es una de esas noticias que aparecen de golpe en la prensa y uno no sabe muy bien qué pensar. Porque ahora no hay manera de seguir la pista. Si no tienes precedentes, cuando se manifiestan los sindicatos, por ejemplo, los sindicatos ferroviarios, que en Francia son muy poderosos, lo son en general en todos los países, pero en Francia especialmente, pues uno sabe de dónde vienen y se imagina hacia dónde van cuando se quejan. Por cierto, huelgas de ferroviarios ha habido y manifestaciones hace no mucho en Francia porque Emmanuel Macron les ha apretado las tuercas, pero eso entra dentro de lo normal. Algo similar sucede en Francia cuando se manifiestan los agricultores, que a los camiones de los fruteros españoles les produce pavor solo pensarlo porque tienen la fea manía desde hace, pues qué sé yo, 30 o 40 años de tirar camiones españoles cargados de fruta en la frontera. Esto sabemos también de dónde vienen, hacia dónde van y qué es exactamente lo que piden. Pues no ha sucedido lo mismo con esto de los chalecos amarillos. Cuando empezamos a verlo, cuando llegaron las primeras noticias, hace cosa de 3 semanas, no sabíamos muy bien de qué iban y tampoco a dónde iban, ni exactamente lo que pedían. Bien, esto empezó, ya digo, como os decía antes, a mediados del mes pasado. Las agencias escupieron unas cuantas noticias que llamaban la atención. Informaban que unas 300.000 personas, una cantidad considerable de gente, se habían manifestado en toda Francia, las principales ciudades, tanto del sur como del norte, en protesta por el alza del combustible, en concreto del gasoil, que lo van a subir, mejor dicho, en Francia a partir del mes de enero. Iban además, y esto era lo curioso y lo que llevaba la vista hacia las fotografías y hacia las imágenes, iban todos equipados con un chaleco reflectante de estos de color amarillo, que según la normativa de tráfico en Francia, bueno, no solo en Francia, también en España y en otros muchos países, todos los conductores deben de llevar dentro del vehículo. En España es desde hace ya muchos años, por si acaso pues se te pincha una rueda o cosas de estas, que puedas salir a la calzada y que el resto de vehículos que circulan por ella pues te vean, especialmente si la visibilidad no es muy buena. Bien, o lo han convertido hasta ahora un chaleco amarillo en un chaleco amarillo. Cuando veíamos un chaleco amarillo pensábamos en un operario de una obra pública, quiero decir. Pero también, visto desde cierto punto de vista, es lo único que une a todos los conductores. Bueno, eso y que tienen que pagar
el combustible. El resto, cada conductor es de su padre y de su madre, tiene su propia ideología, el automóvil es de una marca distinta, etc. ¿Qué es lo que están todos de acuerdo? Bueno, aunque no estén de acuerdo, tampoco pueden hacer nada porque el chaleco amarillo maldito lo tiene que llevar todo conductor, tanto en Francia como en España y como en un montón de países, ya digo. A mí el tema este me llamó la atención porque si bien es bastante usual que haya manifestaciones para sacar dinero del presupuesto, eso es lo habitual, cuando vemos manifestaciones en cualquier ciudad, si uno llega, pues se baja del tren, atraviesa la estación y se encuentra de primeras una manifestación de algo, por lo general suele ser para pedir algún tipo de privilegio, para pedir dotación de los presupuestos, ya sean los municipales, los regionales o los estatales. Eso es una cosa común, no solo en Francia, sino en cualquier sitio, pero en cambio no es muy habitual que haya manifestaciones para evitar pagar impuestos, es decir, para nutrir el presupuesto. Eso es una cosa bastante rara, tanto en Francia como en el resto de países del mundo. Quizá, no lo sé, en Estados Unidos, por aquello del Tea Party hace unos años, que era un movimiento con una fuerte raigambre histórica de contribuyentes, de taxpayers, que los llaman allí, pues allí sí quizás sea más normal, pero no en la Europa continental, donde los contribuyentes no suelen por lo general estar asociados. Hay algunas asociaciones, pero suelen ser pequeñas y no tienen demasiada importancia, por desgracia, porque debería haberlas. Aquí cuando se sientan políticos, sindicatos, patronal, etc., las fuerzas vivas, se sientan a repartirse el presupuesto, nunca hay un representante de los que meten dinero en el presupuesto. Pero bueno, el hecho es que esto me llamó la atención. Dije, caray, algo parecido a un motín fiscal está teniendo lugar en Francia, nada menos que en Francia. Los motines fiscales hoy nos resultan llamativos, pero en otros tiempos fueron muy comunes. Comunes en Francia y en el resto del mundo, en España también. En España durante el siglo XIX, a estos motines antifiscales se les dio en llamar motines de consumo. Se montaba un motín de consumo, podía aparecer en cualquier ciudad y en cualquier momento, en la segunda mitad del siglo XIX. Se llamaban así, se llamaba motín anticonsumo, motín de consumo, porque iban contra un impuesto indirecto que se llamaba de esta manera, se llamaba el consumo. Era un impuesto indirecto muy impopular, porque gravaba los bienes de primera necesidad. Concretamente gravaba los bienes lo llamaban así, de comer, beber y arder. Es decir, los alimentos, el vino y el carbón, todo aquello, bueno, o el aceite con el que se encendían las lámparas en aquel entonces. Es decir, las tres cosas que utilizaba todo el mundo. Todo el mundo comía, todo el mundo bebía, y a falta de luz eléctrica, pues la gente tenía que iluminarse con aceite o tenía que calentarse con carbón. Pues crearon, en una reforma fiscal, en tiempos de Isabel II, crearon ese impuesto, el consumo. Y cada 2 por 3 se organizaban manifestaciones y protestas bastante más violentas que las de ahora, todo se ha dicho, contra este impuesto. Así que cuando la cosa estaba muy malita, porque había habido una mala cosecha o porque la economía no iba especialmente bien, los contribuyentes asaltaban los fielatos, que eran los puestos de cobro de este impuesto. Había por todas las ciudades un fielato donde había que ir a liquidar, donde se recaudaba el impuesto de consumo. Yo cuando estas cosas me entero de ellas o las leo, lo primero que pienso es todo lo que tenemos que aprender de nuestros abuelos y que no aprendemos. No sé si es porque en la escuela se enseña poco y mal o directamente nos enseña la historia económica, no ya la del mundo, sino la de nuestro propio país. De ahí que todas estas heroicidades de nuestros quintos abuelos se han encargado de que no las sepamos. Y la verdad es que asaltar un fielato donde están recaudando impuestos es toda una heroicidad. Pues bien, esto mismo pasaba y pasó bastante a menudo en España hace siglo y medio. Bien, esto de los chalecos amarillos es básicamente un motín de consumo. En sentido estricto, además. Pero un motín de consumo de nuestros días, del siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque el Estado, esto todo se debe a lo que hizo estallar la revuelta, es que el Estado francés, en este caso, ha encarecido los bienes, lo que llamarían, en 1850, los bienes de arder, es decir, el gasoil, y la gente, los que pagan ese impuesto, que son pues millones y millones de personas en Francia, se han echado a la calle. Entonces, quizá por eso mismo el movimiento este de los chalecos amarillos es tan popular. Leía el otro día que el 70%, el 72% exactamente, de los franceses estaban a favor de las demandas de los chalecos amarillos. Esto de promedio, si nos íbamos a ciertas zonas de Francia, este porcentaje se iba al 80%. Es decir, que ha sido un movimiento, o está siendo, porque todavía no se ha extinguido, un movimiento extremadamente popular. Lo cual tiene bastante lógica, porque a fin de cuentas el que más y el que menos tiene un automóvil y le toca pagar.
el número de automóviles en Francia, pues no sé el dato exacto, pero debe de rondar aproximadamente uno por cada 2 personas, uno por cada 2 habitantes. De tal manera que el que no tenga un automóvil él, pues lo tendrá su hermano, o su mujer, o su hijo, o su padre. Es decir, es un bien tan ubicuo, tan común, que es fácil solidarizarse con alguien que se queja por los impuestos, en este caso sobre el combustible. Los motines al consumo, los motines de consumo del siglo XIX, eran tan populares porque agravaban el vino, y todo el mundo, lo mismo, el que más y el que menos bebía vino, o porque agravaban el carbón. En el caso de nuestros días, todos somos usuarios, directos o indirectos del gasoil, ya sea porque tenemos un automóvil que funciona con un motor diésel, o porque consumimos otro tipo de bienes que llegan hasta nuestro supermercado a bordo de furgonetas diésel. Y eso hace que estos bienes se terminen encareciendo si se encarece el combustible. Y es por lo que han protestado, lo que están protestando en Francia. Ojo, en un país en el que la gasolina ya es muy cara, el combustible en general ya es muy caro. Un litro de gasolina en Francia viene a costar, es de los países con la gasolina más cara del mundo, viene a costar aproximadamente 1,50 € de promedio. Vamos, no hay más que cruzar la frontera y las provincias fronterizas en España bien lo saben, porque en el lado español está lleno de gasolineras, tanto en Guipúzcoa como en Gerona o en Huesca o en Navarra, mientras que en el lado francés apenas hay ninguna, y es que los propios franceses pasan a España para llenar el depósito del coche. El gasoil es algo más barato, pero es algo más barato por ahora, no mucho más, porque Macron va a equiparar su precio al de la gasolina a partir del año próximo, de enero del año 2019. Les va a meter los va a igualar fiscalmente. Lo que hacía al gasoil más barato, igual que en España, era que tenían una fiscalidad un poquitín más leve. Precisamente, pues porque era un vehículo de trabajo y era un modo de a los trabajadores hacérselo más sencillo. Es la misma razón por la cual el gasoil es más barato en España. Lo que más llamó la atención, aparte del hecho mismo de que fuese un motín de consumo, fue esto mismo. Fue que en un país en el que viven con una gasolina a precio prohibitivo, el gasoil también está a precio prohibitivo, aunque sea un pelín más barato que la gasolina, arman la marimorena por una pequeña subida más. Que es una cantidad, en serio, pequeñita al lado de lo que ya los franceses pagan por la gasolina o por el gasoil, que es muchísimo. No lo sé, si en Francia el litro costase 10 céntimos, pongamos por caso, como en esos países petroleros, pues entendería el brote de furia si pasa de la noche a la mañana de 10 céntimos a 1,50 €. Pero no ha sido el caso, se va a encarecer unos pocos céntimos, que son 9 céntimos en concreto. Luego, esto lo que nos viene a decir es que hay algo más, que hay un mar de fondo que es donde anida el verdadero descontento. Siguiendo con el tema durante unos días más, esto, como ya os he dicho, empezó a mediados del mes pasado y me ha dado tiempo a informarme y a seguirlo. La verdad es que con bastante curiosidad, porque ha sido un movimiento muy fotogénico, en el que uno se ponía en el periódico a mirar fotografías o a ver vídeos y gran parte de la información te entraba a través de los ojos, de exactamente lo que estaban, o entrevistas que se daban. Se han hecho muy buenos reportajes en algunos periódicos, tanto, por supuesto, los franceses, eso es normal, pero no solo, también en periódicos estadounidenses, incluso en algunos periódicos españoles, que he leído con gran delectación. Y una de las cosas que he advertido, leyendo e informándome sobre esto, es que los que se manifestaban, los que se están manifestando, este movimiento, como he dicho antes, todavía no ha terminado, son básicamente franceses de clase media que viven o en la Francia rural, la mayor parte de ellos, o en las afueras de las ciudades. Es decir, la gente que necesita el automóvil sí o sí, y que como le hacen muchos kilómetros a ese automóvil, pues tienen uno diésel en casa, que es el que emplean continuamente, porque los diésel pues consumen algo menos, el combustible es algo más barato y además los motores suelen ser, por regla general, más duros. Más duros quiero decir que no aguantan más kilómetros. Yo tampoco que sepa mucho de motor, pero hasta ahí llego. De que cuando alguien va a tenerle que hacer al coche, qué sé yo, 200.000 kilómetros, o sepa que le va a hacer tantos kilómetros a la vuelta de unos años, por regla general, como los taxistas o los transportistas en general, pues escogen motores diésel. Es decir,
Gente que ve a los señoritos del centro de París, o del centro de Lyon, o de Toulouse, o de Marsella, como, pues casi como extraterrestres, que van en bicicleta eléctrica por la ciudad, de estas que llevan una batería y un motorcito de apoyo. Bueno, yo tengo una de esas, por cierto, fantástica. O que que alquilan esos coches compartidos, que son eléctricos también, por supuesto, y que, por supuesto, y esto por descontadísimo, están todos muy preocupados por el medio ambiente. Porque el encarecimiento del gasoil, que ha aprobado Emmanuel Macron, tiene una motivación medioambiental, no fiscal. No es que el Estado esté necesitado urgentemente de fondos y hayan decidido pues meter un nuevo impuesto especial sobre el combustible, un impuesto de consumo extra, porque tienen un problema de deuda pública brutal, que lo tienen desde luego los franceses, al igual que el Estado español, el italiano, o prácticamente todos los estados del primer mundo hoy por hoy, y no saben de dónde rebañar ya y han metido un impuesto ahí. Bien, esto evidentemente no es eliminable, pero lo han vendido, el gobierno francés lo ha vendido como una tasa medioambiental del diésel. Los motores diésel contaminan mucho y por lo tanto pues hay que frenar su uso o disuadir a la gente de usarlos mediante tasas extras, como es el caso de esta. La pregunta que esta gente, que los que se manifestaban y los que están a favor de este movimiento, son muchísimos franceses, se hacen es porque tienen que ser los trabajadores los que apechuguen con esa factura. Es decir, la lucha contra el cambio climático está muy bien y yo creo que todo hijo de vecino está a favor de ella, pero claro, no quieren pagarla ellos. Prefieren que la paguen otros. Preferiblemente los señoritos de ciudad. Luego aquí en este movimiento vemos que lo primero que tiene es una beta clasista, tremendamente clasista. Somos la clase media aperreada frente a los señoritos del centro de las ciudades que viven en su propio planeta. Y esto leyendo los manifiestos que han hecho, bueno, y las pancartas y lo que coreaban en las manifestaciones, se extraía la primera lectura. A este efecto hay un vídeo muy ilustrativo que vi el otro día, en el que durante las manifestaciones de París, no la de este sábado, esta fue la semana pasada, un grupo de estos de chalecos amarillos, de los más entusiastas obviamente, la emprendían contra un Smart eléctrico, de estos pequeñitos que circulan por las ciudades, por lo menos por Madrid un montón de ellos, y entiendo que por París habrá unos cuantos más. Está muy bien, uno llega con su teléfono y desbloquea el coche y se lleva tranquilamente con el cochecito pequeñito, que es un Smart, que además es eléctrico. El Smart eléctrico además es algo así como el vehículo fetiche del urbanita, que busca tranquilizar su conciencia sin necesidad de recurrir al transporte público, que la verdad es que siempre es muy duro, especialmente si uno gana por encima de los 80.000 euros al año, como va a ir en el metro o esperar el autobús con el frío que hacen las paradas ahora en invierno. Entonces, muchísimo mejor pues ir con el iPhone de última generación, desbloquear el Smart eléctrico y moverse tan a gusto por ciudades que, por cierto, están cerrando. El caso de Madrid Central no es el único, está sucediendo en todas las ciudades de Europa, en las que o solo pueden pasar los residentes o la gente que tiene este tipo de automóviles eléctricos, no contaminantes o poco contaminantes. Como vemos, la estampa es familiar, o no sé, es muy familiar a los españoles. A mí al menos me lo pareció. Y esto demuestra que en muchos casos Francia y España son como dos gotas de agua. Aquí lo han dado en llamar la transición ecológica, pero es que es como lo han llamado en Francia también. Es uno de los palabras de moda ahora, transición ecológica. Y por supuesto en España también se lo quieren echar encima de los hombros del hombre común, el mileurista que llega a fin de mes con la lengua afuera y que conduce un diésel con 10 o 12 años de antigüedad. Si os lo expongo así, veréis que nos parece extraordinariamente familiar. Es decir, que estas mismas manifestaciones de París podían haber tenido lugar en Madrid o en Barcelona, sin ningún problema, además. Luego en Francia se da más la circunstancia de que el presidente encaja como un guante en el perfil que los chalecos amarillos detestan y denuncian. Me refiero a Emmanuel Macron, obviamente. Emmanuel Macron
fin, a estas alturas creo que ya es conocido por todos, no hace falta describirle mucho ni hablar demasiado sobre él y sobre su historial personal. Es un señorito de poco más de 40 años, con fortuna propia. Señorito porque es un hombre joven, como señorito en el sentido no despectivo del término, sino descriptivo, que hizo dinero con la banca y además de manera legítima, que pertenece pues a la élite por méritos propios además, porque Macron no nació rico ni mucho menos. El hecho es que su programa de reformas no está siendo este que anunció a bombo y platillo hace año y pico, no está siendo del gusto de todos, ni siquiera de muchos de los que le votaron. Porque este de los chalecos amarillos, otra de las observaciones que he hecho, es que es uno de los movimientos más amorfos que uno pueda imaginarse. No tiene líderes, no hay programa y no hay más bandera que el chaleco amarillo en sí. Son ellos un, entre comillas, programa, porque a eso tampoco se le puede denominar programa, un conjunto de reclamaciones que todas circulan en torno a básicamente lo mismo. No queremos que nos subáis el gasoil, ya está, si mañana anunciáis que esto no se sube, nos volvemos todos a nuestra casa tan contentos, pero como no lo anunciáis, estamos dispuestos a meter fuego a París, a Lyon y a la ciudad que haga falta y que se nos ponga por delante. Y entre tanto con el chaleco amarillo en la mano. El otro día, cuando volvía Macron de Buenos Aires, de la cumbre del G20, llegó a París, se dio un paseo porque habían organizado un destrozo. Este fin de semana habían organizado un destrozo de tal categoría que el presidente se vio impelido a pasear un poco por los Campos Elíseos para observar personalmente lo que había hecho esta gente. Bueno, le abuchearon unos, otros le vitorearon. El hecho es que los que le abucheaban, o muchos de los que le abucheaban, blandían el chaleco amarillo como si fuese, pues qué sé yo, la tricolor, por ejemplo. Claro, aquí, habida cuenta de que en torno al 70% de los franceses les apoyan, ya sea de palabra o de obra, en este movimiento tiene que haber de todo. De todos los partidos políticos y las ideologías políticas. Es decir, votantes de todos los partidos, desde la Francia insumisa, aquella de Mélenchon, hasta el Frente Nacional de Le Pen, bueno, que ahora no se llama Frente Nacional, se llama Agrupación Nacional, desde este mismo verano, y acaban de cambiar el nombre, pues pasando por los socialistas, los republicanos y los macronistas, naturalmente. Es decir, que es un estallido de rabia de esos que se producen periódicamente, con la novedad, eso sí, que posee un fuerte sentimiento antifiscal. Es decir, no piden subsidios ni privilegios, por lo menos por ahora, sino que el saqueo se detenga, al menos el saqueo con el gasoil. Yo creo que por eso mismo durará poco tiempo, pero al menos en su estado actual. No lo sé ya esto en qué derivará, pero tal y como está concebido ahora mismo, de esta manera tan desorganizada y caótica, durará poco tiempo. Si esto sigue, evidentemente, más pronto que tarde, lo terminará capturando algún partido, es inevitable. Un partido grande, quiero decir. Y en eso están tanto Mélenchon como Le Pen. Veremos si les termina funcionando la operación, que eso está por ver. Entre tanto, y esto creo que Macron debería apuntarlo bien, es más, sospecho que se ha dado cuenta, si no, el paseo que se dio el otro día por los Campos Elíseos no tendría mucho sentido, se está dando cuenta que tiene que ir preparándose porque la luna de miel acabó hace ya tiempo y no le van a perdonar ni media. Tengo una llamada de Mateu, que es este menorquín que vive en Zurich, que tiene un comentario sobre el éxito de Vox en las elecciones andaluzas del domingo. Mira, quería hacer una pequeña valoración de Vox en Andalucía. Bueno, es mi opinión personal. Si no la quieres publicar, tampoco pasa nada. Es simplemente dar una opinión, una idea de algo que no se ha llegado a decir, de todas las cosas que se han llegado a decir. Es que yo creo que el éxito de Vox se ha basado en dos cosas que ni ellos mismos se han dado cuenta. Una, que ya lo has comentado muy bien, es el tema del efecto Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es, se podría decir, el responsable del auge de Vox. Y luego, una cosa que nadie habla, y es muy importante, es el efecto Donald Trump. Yo creo que Santiago Abascal es una persona que, gracias a él, o sea, es una persona que yo considero que es una persona muy carismática, que habla
y la manera de tratar es muy parecida a Donald Trump. No tiene pelos en la lengua, dice las cosas por su nombre, llama a los de Podemos como comunistas, o sea, habla como la gente de la calle y no tiene miedo y es capaz de mantener con firmeza sus ideas. Yo creo que el éxito de Vox en parte ha sido por el candidato. O sea, si en vez de haber cogido a Santiago Abascal hubiesen cogido a otra persona, yo estoy casi convencido que el éxito de Vox hubiese sido muchísimo menos que la mitad de lo que tienen ahora. Pues nada, un saludo. Bueno, Mateu, hasta donde yo sé, Santiago Abascal no es precisamente un millonario como Donald Trump, ¿eh? Tampoco es empresario ni una estrella de la televisión. Es conocido, pero nunca ha participado en un reality show ni nada que se le parezca, ni lo ha presentado, por supuesto. Abascal todos sabemos de dónde viene del Partido Popular, partido en el que además llegó relativamente lejos, fue diputado regional en el País Vasco. Eso sí, es un tipo muy carismático y especialmente, y esto creo que muchísimo, muy porfiado. Si no fuese porque sé de dónde viene y sé de dónde es, diría que es vasco, porque esa porfía que tiene, esa insistencia, es propia de los vascos. Hace 2 o 3 años, cuando nadie se acordaba ya de Vox, él seguía insistiendo como un Quijote. Recuerdo el año 2015, 2016 especialmente, que todo el suflé se vino abajo, el suflé político estoy hablando. La gente después de las elecciones de junio de aquel año se desentendió bastante de la política, estaba normal, bastante harta, muy harta, después de los 3 años precedentes. Pues bien, durante todo ese tiempo, esa travesía del desierto, que para Abascal empezó muy pronto, empezó tan pronto como cuando se quedó sin entrar en el Parlamento Europeo en 2014, él la atravesó con mucha gallardía. Esto hay que reconocérselo. Es decir, que no se dio por vencido. No lo sé, al final, aquello de Camilo José Cela, del que resiste gana, tiene mucho de cierto, ¿eh? Abascal no se rindió cuando todos lo hicieron. Y al final, pues, su partido ha terminado resucitando. Eso sí, dicho esto, y reconocidos los méritos hacia él, que los tiene, evidentemente, el auge que está teniendo ahora mismo Vox yo creo que es atribuible básicamente a lo de Cataluña, como comentaba ayer, a las torpezas de Pedro Sánchez, a lo pesada que está la izquierda con el tema este del género y el discurso de género, y al hecho de que el PP ha pasado a la oposición y eso ha removilizado a la base social de la derecha, que siempre sucede. Sucedió en 2004 cuando Rajoy perdió aquellas elecciones. Después del 11M, vamos. La derecha, que estaba muy desmovilizada, en el año 2005 se removilizó de golpe y anduvo movilizadísima durante años. Pues bien, Abascal ha aprovechado esa ventana que se le abría, la vio venir y hasta ahora le está funcionando. Ya veremos si le sigue funcionando en el futuro. Bien, vamos ahora con Pizarro, que nos resume lo de este domingo en 1 minuto y 10 segundos. Los socialistas vuelven a ser el partido más votado en Andalucía, pero no tienen con quién pactar un gobierno, por lo que van a abandonar la Junta después de décadas de chalaneo perverso en la institución. Si el nuevo presidente autonómico va a cambiar algo más que las caras de quienes pisan moqueta, ya se verá, aunque ya se puede decir que lo va a tener complicado, por lo que pueda ocurrir en su partido, con sus aliados y con la trama pesebrera ya establecida. Hay que destacar el auge de un partido que ha sabido recoger los votos de los peperos aburridos de un PP que asume todas las políticas antipatrióticas y anticonservadoras, y recoger también todo el desencanto de quienes no ven en los partidos conocidos solución alguna a los problemas de secesión, paro, demografía, de envejecimiento e inmigración, concepto de Europa o una bandera para un propósito. Como el pujante partido tiene la misma capacidad para defraudar a sus votantes que el resto de partidos, es decir, toda, pues conviene que de momento se moje lo imprescindible para no estropear la ola ascendente de cara a próximos comicios. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muchas gracias, Alejandro. Hoy no vas a cerrar tú el programa, lo va a cerrar una canción. Espero que sepas perdonarme, pero una canción tenemos muy pocas veces aquí en la Contra. Así que voy a ofreceros, os la va a ofrecer Eduardo de Salamanca, que es el autor de la canción y además el que la canta, lo cual tiene mucho más mérito. Es una canción que ha preparado él, que ha compuesto él, ha agarrado su guitarra y nos presenta pues su último éxito, que no sé cómo se titula, porque Eduardo no me has dejado el título. Me has pasado la canción, el audio con la canción, pero no me has dejado el título. Así que dinos cómo se llama, porque no sé, alguno quizás se
se la ponga en el iPod o algo así, o súbela a Spotify y así la podremos escuchar todo. Bueno, yo espero que os guste, a mí me ha hecho sonreír y reírme, así que espero que ocasione el mismo efecto en vosotros, que lo disfrutéis. Hasta mañana, amigos. Es Pedro Sánchez, tu gran presidente, da buena impresión, es un ganador, va a traernos ya nuestro mundial aquí, y ya lo verás, vamos a ganar, él es un ganador, ya te lo digo yo, hay tanto para hacer y nada que esconder, tenemos ilusión, te tenemos a ti, un ojo guiñarás y nos sonreirás. Protege a la mujer, lucha contra el fascismo, cura la ceguera, alivia a los enfermos, baja los impuestos a golpe de decreto, reclamará el peñón caminando sobre las aguas. Hoy nuestro corazón solo late por ti, oh Padre de naciones, de España y sus regiones. Por eso te gritamos, tú eres el presidente, con una sola vez basta, tú eres el presidente. Y si alguna vez dejara de gobernar España, no nos descojonaremos de tu caída sonada.